Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Contarles que estoy saliendo de un pequeñísimo resfriado, algo común, nada del otro mundo. Así que si me escuchan un poquito más despacio, pero ahí creo que los hermanos están haciendo un trabajo excelente. Y si también se me sale un gallito, les pido que no se rían muy fuerte, pero bueno, cosas que pueden pasar. Así que, yendo a lo que es la predicación de inmediato, quiero que partamos esta vez leyendo el texto que vamos a estar viendo hoy día en Primera de Juan, en el capítulo 2, en los versículos 26 y 27, solamente esos dos versículos. Vamos a leer esos dos versículos y vamos a orar al Señor. Así que Primera de Juan, capítulo 2, versículos 26 y 27. La palabra de Dios dice así: Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Oremos. Gracias, Padre, por esta oportunidad de abrir tu palabra, de poder escuchar tu voz. Señor, guíanos para que podamos entender cuál es tu voluntad con esto. Que el Espíritu Santo sea hablando a través de mí, que sea el Espíritu Santo enseñándonos todas estas cosas, guiándonos a toda verdad, librándonos del error, Señor. Te pido por cada uno de los que está acá, para que tú puedas abrir nuestro entendimiento, conocerte a ti, quizás por primera vez, quizás conocerte un poco más, gozarnos, Padre, en nuestro Dios y en nuestro Salvador. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bien, como ya hemos visto en las semanas anteriores, hemos estado estudiando Primera de Juan y hemos visto esa contradicción entre aquellos que dicen ser algo pero no lo son hipócritas, se hacen llamar seguidores de Cristo, pero en el fondo lo niegan con sus hechos, porque hacen cosas que Jesús no haría y no lo confiesan, pero siguen ahí ellos mostrando una aparente buena relación con Dios, pero que en el fondo es una relación, una vida podrida. Y luego también podemos ver cómo aparecen otros que ya derechamente no solamente niegan a Cristo con sus hechos, sino que también con sus palabras. Y sus palabras eran completamente contrarias a lo que Jesús diría. Y niegan muchas cosas que Jesús hizo o que Jesús es o era. Partiendo por el hecho de negar que Jesús era Dios o negar que Jesús se hizo hombre, que era una de las cosas que ya se estaba enseñando en aquellos tiempos, en el contexto acá de lo que vemos en Primera de Juan. Y la iglesia estaba siendo bombardeada por estas cosas. Y por lo general, a lo largo de toda la historia, hasta el día de hoy, siempre la iglesia ha estado siendo bombardeada por alguna o algunas cosas, enseñanzas que se meten ahí. Pero por lo general, estas enseñanzas siempre atacan a algo relacionado con Dios. Y en el caso de Primera de Juan están estos llamados anticristos, de lo cual el pastor Hernán ya nos enseñó. Ellos enseñaban algo contrario a Cristo, sus enseñanzas, su forma de vivir, su forma de ver a Dios, de entender su forma de hombre, la forma de hombre de Jesús. Y por ser entonces contrarios a Cristo, también se les llamaba anticristos. Anticristos. Y hay muchos así hasta el día de hoy, que son pequeñas muestras de lo que finalmente será el anticristo. Y lo que vamos a ver hoy va a ser dentro del mismo contexto de estos engañadores, de estos anticristos, falsos maestros, y por eso el texto comienza diciendo: os he escrito esto sobre los que os engañan, que también se podría entender como los que están tratando de engañarlos o los que procuran engañarlos a ustedes. Pero hoy día lo veremos ya no tan adentro, sino que escapando, contendiendo ardientemente también con estos verdaderos lobos rapaces que intentan engañar o devorar a los cristianos fieles
o principalmente se enfocan en aquellos que están empezando a ser fieles, aquellos que están recién conociendo a su Salvador. Y ya en Primera de Juan 2:20 se nos comienza a enseñar a estar preparados contra estas cosas. Y debemos recordar también nosotros que nuestro propio corazón es engañoso. Así que no nos debe guiar lo que dice tu corazón, por más bonita que suene esa frase, sino que nos debe guiar lo que dice la palabra de Dios. Pero en ese texto que predicó el pastor Manuel, en Primera de Juan 2:20, se veía algo más, que era la unción del Santo, que se nos enseñó que hablaba del Espíritu Santo. Y es el que nos guía en todas las cosas. Pero nuevamente, a los falsos maestros les gustaba tomar temas como el conocimiento o la unción en este caso, tomar esas palabras y manejarlas a su antojo para confundir a la iglesia. Y así ellos querían describir cómo la unción del Espíritu Santo los había tomado a ellos para una experiencia religiosa superior, un conocimiento más elevado o lo que sea, en el que el cristiano común y corriente, si lo podríamos llamar así, no entraba. Ellos eran inferiores a los que tenían la unción. Los que estaban adelante, por ejemplo, eran superiores porque tenían la unción y el conocimiento. Y finalmente ese llamado cristiano común y corriente terminaba alejándose del Espíritu, de la verdad del Espíritu, porque supuestamente no le correspondía. Entonces ahora, en el pasaje que estamos viendo hoy, el apóstol Juan, quien vio a Jesús, anduvo con Jesús, escuchó de su boca, vio sus obras, su muerte, fue testigo de su resurrección y vio cómo las promesas de Jesús se iban cumpliendo efectivamente, ese mismo Juan ahora responde a estos engañadores aclarando que en realidad todos los cristianos, todos los hijos de Dios tienen la unción del Santo. Y Juan les dice a la iglesia, ustedes tienen algo que los engañadores no tienen. Entonces, ¿qué es lo que aquellos engañadores no tienen, Juan? La unción del Espíritu Santo. ¿Y qué nos hace esa unción? ¿Ahora acaso podemos hacer milagros y proezas como estos otros? No necesariamente. Al menos eso no es lo que está enseñando Juan en este pasaje. Al menos Primera de Juan no tiene eso en mente. Primera de Juan apunta a las diferencias que hay entre un verdadero cristiano y cómo llegar a ser un verdadero cristiano y andar así, y no uno de mentiritas. O derechamente un engañador. Marcar esa diferencia. No que todo cristiano sea perfecto y sin pecado. De hecho, Primera de Juan 1, desde el 8 al 10, enseña precisamente que tenemos pecado que confesar, pero que el verdadero Hijo de Dios no camina hacia el pecado gustosamente, muerto de la risa, sino que huye del pecado y camina hacia lo bueno. Y lo que leemos ahora en Primera de Juan claramente afectaba a la iglesia de aquellos días. Pero ojo acá, porque el Señor ha preservado su palabra, la podemos tener hoy día en nuestras manos, para que tú también la puedas leer hoy. Y entonces, ¿por qué tenemos este pasaje hoy? ¿Por qué leemos esto? ¿Por qué enseñamos esto a ustedes? Porque nos afecta. Nos afecta hoy también. En nuestros días hay un desconocimiento, hay una confusión grande de quién es el Espíritu Santo. Se ve al Espíritu como aquel que marca una diferencia entre los cristianos, pero en este sentido, el que tiene más dones del Espíritu, el que tiene más poder del Espíritu, el que tiene más fuego, el que tiene más revelaciones, el que hace más milagros, el que tiene la unción del Espíritu y el que no la tiene, el cristiano común y corriente. Pero lo que enseña la palabra hoy es que no hay un cristiano más ungido o con una unción superior que otro. Todos han sido ungidos por el mismo Espíritu para conformar ahora parte de un mismo cuerpo, que es la iglesia, con un mismo Señor, que es Jesucristo, para dar gloria a un único Padre, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios.
Entonces lo que veremos hoy parte primeramente por este contexto externo, fuera de la iglesia, pero que busca meterse entre nosotros, que son los engañadores. Pero luego veremos la realidad interior verdadera de la iglesia, que es que tenemos la unción del Espíritu y que esta unción nos da tres cosas. Primeramente, seguridad. Segundo, suficiencia. Y tercero, veracidad. Y finalmente vamos a llegar a una conclusión. Permanezcan en esta unción. Permanezcan en esta unción. De todas formas, a pesar de que ya he estado tocando, incluso también en otras predicaciones, el primer punto sobre los engañadores, quiero que veamos algunos asuntos sobre este tema que también pueden ser de interés, como por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento de los engañadores? Ellos comienzan mostrándose piadosos, es decir, aparentándose lo más parecidos a Jesús que puedan con sus propios medios, y te hablan de ciertas cosas en específico dependiendo del contexto, sea amor, sea tolerancia, quizás seguridad, bienes materiales, sanidad, pero por lo general apuntan a esto, no es que esos términos estén mal, pero apuntan a que tú puedas hallar paz en tu vida, la solución a tus problemas sin Jesucristo, sin el Espíritu necesariamente. Y engañan ofreciendo esta falsa seguridad. Y eso es de los tiempos de Israel, en el Antiguo Testamento, y los falsos profetas. Ellos ofrecían falsas promesas de paz, mientras el juicio frente a ellos estaba a la vuelta de la esquina. Eran populares, pero no realistas frente a un Dios santo que juzga el pecado, les gusta o no. Así es un Dios santo. Ezequiel, el profeta Ezequiel en el capítulo 13, en el versículo 10, dice así: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, hablando de estos falsos profetas, diciendo, paz. Suena bonito, hermoso. No habiendo paz. Decían paz, no había paz. Y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Estos engañadores construían una pared defectuosa, pero con la apariencia de ser una muralla segura, fuerte, que nadie iba a derribar nunca, pero que finalmente estaba destinada a ser derribada ante cualquier tormenta, más aún ante la ira de Dios. Y no hablaban de la verdadera confianza que tenemos y que podemos tener en Dios. Porque al enseñar una falsa enseñanza, una falsa seguridad, una simple fachada, al enseñar eso estaban desviando la verdadera y el camino hacia la verdadera confianza que solamente tenemos en Cristo, Jesús, y solamente por su Espíritu. Los engañadores no creen que lo que dice la Biblia sea una verdad suficiente. No les da seguridad a lo que la Biblia dice, o la hallan irrelevante, fue escrita hace tantos años. Y parten probablemente escuchando a otros maestros, o dejándose llevar por algún sueño o algo así, y en el fondo son capaces de darse cuenta que ese mensaje es distinto al que enseñan los maestros fieles. Ellos son capaces de separar, este mensaje en verdad no es fiel a la palabra, este mensaje sí, pero me gusta más este. Y dejan de lado la verdadera doctrina porque nunca la conocieron bien. Y finalmente abandonan la fe. Pero en verdad, yo digo finalmente, pero con los engañadores no podemos decir que finalmente abandonan la fe. Ellos comienzan abandonando la fe. Y luego deciden que no quieren irse solos. Si me puedo llevar a otros y comenzar mi propia iglesia o grupo, lo que sea, sería magnífico. O mejor aún, quedarme yo con esta iglesia. Y así comienzan a fluir las ideas. ¿Cómo lo hago? Así que lo mejor que podemos hacer es primeramente identificarlos, escuchen a sus predicadores, escuchen a los que vean afuera también. Miren, lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. Yo les digo ahora, hermanos, nadie los engañe.
El que hace justicia es justo, como Él es justo. Escuchen a todo predicador y háganse estas preguntas. ¿Hay un llamado a obedecer a Dios? ¿Hay un llamado a amar? Pero amar conforme enseña la palabra. Porque claro, algunos engañadores hacen esto predicando obediencia, pero para obtener prosperidad, predicando amor, pero para obtener aceptación de este mundo, de las corrientes de este mundo. Escuchen a todo predicador y háganse estas preguntas. ¿Hay un énfasis en Jesucristo, en la cruz? ¿Enseñan que Jesucristo es el que hace la obra por nosotros para salvarnos y que nosotros no podemos? ¿Nos llaman a ser fieles para adorar a Dios o no? Pero ojo, no solamente escuchen sus palabras. ¿Quién es justo según 1 de Juan 3:7? Ahí ustedes lo pueden ver en las pantallas. ¿El que dice que hace justicia solamente? No. El justo es el que hace justicia. El justo es el que hace justicia incluso sin tener que anunciar sus obras, porque no lo necesita y porque su deber no es anunciar sus obras de justicia, miren lo que hice, sino que anunciar la obra de justicia de aquel que es justo, de Jesucristo. Nuestro llamado no es anunciar nuestra gran bondad. De hecho, en el capítulo 1 y 2 de Primera de Juan se ve una y otra vez, cómo tenemos que tener cuidado con lo que decimos. El que dice que tiene comunión con Dios, el que dice que no tiene pecado, el que dice que permanece en Él, el que dice que está en la luz. Pero el llamado del verdadero creyente no es a decir, es a hacer. Andemos en luz, dicen esos mismos capítulos, confesemos nuestros pecados, permanezcan en Él, amen a sus hermanos, etc. Y cuando vayamos a hablar y queramos anunciar lo bueno que somos, y nuestras obras pensemos lo mejor. No que no seamos buenos, pero pensemos lo mejor y anunciemos mejor las obras de Dios, que son mejores la obra de Jesús y sobre todo su muerte a este crucificado para salvación de los pecadores. No hables tanto de ti. Mejor habla de tu Salvador y persiste en eso a lo que fuiste llamado. ¿A qué fuiste llamado? A mostrar por tu salvación, mostrar tu salvación por medio de tus obras. Y en predicar por medio de tus palabras. Y que tus palabras vengan de acá, de la palabra de Dios. Y ahora planteo esta pregunta. ¿Cómo identificar si estás siendo engañado? O si te quieren engañar. Bien, la palabra engañar significa llevar a alguien por el mal camino. Y Cristo murió para que andemos como Él anduvo. Cristo murió en la cruz para transformar a los pecadores, para que ya no vivan para sí. Ya no vivan para sus pecados, ya no vivan para sus placeres, sacarlos de ahí de esa vida, para que ahora vivan para adorar a Dios. Entonces tenemos que hacernos las siguientes preguntas nuevamente. Las enseñanzas que escucho, sea desde el púlpito, de la iglesia o en las salas de atrás quizás, o por internet, ¿me llevan esas enseñanzas a adorar a Dios? ¿Me conducen a dejar mi pecado? ¿Me llaman al arrepentimiento frente a la irremediable condición de mi vida? ¿De pecado? Todo cristiano, todos ustedes, somos llamados a huir del pecado y seguir a Cristo. Si un cristiano no encuentra en la predicación un llamado a escapar del pecado ni a seguir a Cristo, es porque están intentando engañarlo. Incluso peor, puede encontrar en los maestros que escucha llamados a seguir incluso el pecado y a escapar del verdadero Cristo, de ese Jesús que enseña la palabra de Dios. Y no se da cuenta la persona. ¿Por qué? Porque está siendo engañada. Y si alguien le llama la atención por su desviación, cree que el otro está mal, el que lo está reprendiendo, en ese caso, si usamos esa palabra, ¿por qué? Porque está siendo engañado, no se da cuenta.
Así que ese es el contexto de lo que viene ahora. En medio de todo ese engaño que quiere meterse a la iglesia, debe prevalecer lo que verdaderamente está en el corazón de la iglesia. Y todo verdadero cristiano se caracteriza, todos y cada uno de ellos, porque tienen al Espíritu Santo. Y ahora veremos que saber que tenemos al Espíritu Santo nos conduce a tres verdades. Ya las había mencionado, pero las voy a volver a repetir. La unción del Espíritu Santo nos da seguridad. Segundo, la unción del Espíritu es suficiente. Y tercero, la unción del Espíritu conduce a la verdad. Y esto es precisamente lo opuesto a donde te guían los engañadores. Miren, en el versículo 27, partamos por ahí, que comienza diciendo, primera de Juan 2, versículo 27. Voy a tomar un poquito de agua, me hace bien. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y esto lo podría resumir en la palabra seguridad. O, para hacer más justicia al texto, quizá la palabra permanencia. Como si fuéramos, imagínense, fuéramos todos viajando en un avión acá. Esto no es un templo, es un avión, no es un salón. Sabiendo que tenemos la seguridad de que hay un piloto y hay un copiloto adelante que saben volar ese avión y que permanecen en el avión. Pero no nos daría seguridad saber que esas dos personas se tiraron del avión en paracaídas y ya no permanecen con nosotros. Y adelante no hay nadie. Eso nos daría una inseguridad tremenda, incluso pánico. Ahora, lo que ocurre en nuestra vida como iglesia es esto, que vamos conduciéndonos día tras día sabiendo que el Espíritu Santo nos guía y teniendo la seguridad de que permanece ahí. Pero miren, vamos por parte. ¿Por qué digo que este texto habla del Espíritu Santo? No aparecen esas palabras. Pero en 1 de Juan 2:20 se habla de la unción del Santo que nos lleva a conocer todas las cosas. Ya lo habíamos citado adelante. 1 de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y miren ahí, si me pueden ayudar, en Juan 16:13, dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, el Espíritu de verdad, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, si juntamos estos dos textos, veremos esto. El Espíritu Santo nos hará saber estas cosas y por la unción del Santo conocemos todas las cosas. En conclusión, la unción entonces es del Espíritu Santo. Y el texto dice que la unción permanece en nosotros. Y lo que permanece en nosotros es porque mora en nosotros. Y 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que el Espíritu Santo es el que mora en nosotros, habita ahí, permanece ahí en nuestras vidas y que primeramente nos ha ungido, que es la idea de un líquido, específicamente un aceite que se derramaba sobre alguien en señal de bendición. Se ungía en el Antiguo Testamento a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas, para mostrar que ahora ellos estaban en una posición distinta que de antes. Y había un antes y un después del ungimiento. Antes eran buenos ciudadanos, ahora era un rey. Entonces había un cambio ahí. Y en el sentido espiritual, ya sin aceite, sin simbolismo, eso es lo que ocurre con nosotros en el momento de la salvación. ¿Qué pasa en la salvación? El Espíritu Santo es derramado sobre nosotros y cubre todo nuestro ser, lo invade todo, lo que también se puede llamar el lavamiento del Espíritu Santo según Tito 3:5. Así que nuestra posición ahora cambia.
Eso es lo que pasa. No se va a manifestar como una simple manifestación de algo maravilloso, no, simplemente nuestra posición cambia. Hay un antes y un después de la unción del Espíritu. Así que la unción mencionada acá corresponde al hecho de que el Espíritu Santo viene a morar, invade nuestra vida, de todo aquel que está ahora en la posición de hijo de Dios. Antes éramos hombres, pecadores, ahora que hemos sido ungidos, cambió nuestra posición y somos ahora hijos de Dios. Así que la unción mencionada acá corresponde al hecho de que el Espíritu Santo viene a morar en todo aquel que está en la posición de hijo de Dios y se queda, permanece ahí en nosotros, no se tiran para caída en la mitad del viaje, de forma tal que podemos terminar este viaje con la seguridad de que permanece hasta el final. Y primera de Juan 3, versículo 24 dice precisamente esto: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Por el Espíritu que nos ha dado. Si el día de hoy y el día de mañana continúas amando, siguiendo, permaneciendo con Dios, no es por lo fuerte que eres ni por tu gran fuerza de voluntad, sino que es porque el Espíritu Santo permanece en nosotros. Por eso podemos seguir siendo fieles. Y Él produce tanto el querer como el hacer. Y la pregunta entonces es si acaso somos llamados a permanecer en la salvación. Claro, permanece en Dios y Dios en Él. Pero somos llamados a permanecer en el Espíritu y en Cristo y en el Padre. En este caso puntual en el Espíritu. El Espíritu es el que te guía y no te abandona. Él te ilumina el camino y no te deja. Y te protege de tropezar con los obstáculos, de caer en un hoyo. Él está ahí, Él persevera, Él es fiel. Y por eso, en eso yo tengo que permanecer ahí. Por eso no hay nada de lo que nos podamos jactar. No hay ninguna razón para exigirle a Dios que nos bendiga. Bendíceme ahora ya. No, porque el Espíritu Santo es el que nos movió a hacer todo lo bueno. De Dios en la gloria. Y lo que pasa con el que cae, el cristiano que cae y no se levanta nunca, la dura realidad que enseña primera de Juan 2:19, dice esto: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, esta es la palabra de Dios, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No es un texto muy feliz, pero es la palabra de Dios. Pero miren eso, no todos son de nosotros. ¿Y quiénes son esos que sí son de nosotros? ¿Quiénes sí son de nosotros? Todos los verdaderos hijos de Dios, los que tienen la unción del Santo, según el versículo que viene de inmediato. Y sabemos que muchos textos más, por muchos textos más, que todos los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor, Dios, tienen el derecho de ser ahora hijos de Dios, ser llamados hijos de Dios. Y son los que reciben al Espíritu Santo. Nuestro versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis. ¿Quiénes son esos vosotros? Todos los verdaderos cristianos, sin diferencia. Miren, los destinatarios de la carta, primeramente, son esas personas a las que está hablando, pero luego va dirigido a todo cristiano, que ya habíamos visto en primera de Juan, en el capítulo 12, los versículos 12 y 14, que se refiere tanto a hijitos, a padres, a jóvenes, a los que están comenzando, a los que ya llevan tiempo, a los líderes, a todos. Todos tienen la unción del Santo, porque han creído en Jesucristo para salvación. Y si llegáramos a la conclusión de que hay alguien que es más ungido que el resto,
que sería el que tiene más y mejores dones quizás, que creo que la Biblia no enseña eso, pero de todas formas déjenme decir que pueden haber sí distintos dones, y algunos hermanos pueden ser más maduros que otros, sí, pero el hermano que está predicando en ningún caso es mejor que el que, por ejemplo, dirige la oración los días martes, y el que está cantando adelante en ningún caso es mejor que, por ejemplo, que la hermana que prepara el pan y el vino para la cena del Señor. En ningún caso. De la misma forma que una mano no es mejor que un pie, o el ojo no es mejor que el oído. Lo que importa es el cuerpo en el que permanecen. Y todos tienen la misma seguridad de que son de ese cuerpo y no de otro, por más trasplantado que sea. De la misma forma, a los cristianos, lo que más nos importa es el cuerpo al que pertenecemos y quién es la cabeza de ese cuerpo. Y todos tenemos la misma seguridad de que somos de ahí. Y en ese caso, con este cuerpo, me refiero a todos los que son de la iglesia de Cristo, de todo el mundo. O en otras palabras, a todos los que son hijos de Dios. ¿Y quiénes son hijos de Dios? Todos los que han sido ungidos por el Espíritu Santo de Dios. No importa si eres pastor o eres cristiano desde ayer, o incluso menos, todos han sido ungidos por el mismo Espíritu. Y este Espíritu no te va a abandonar. Va a trabajar en tu vida, no te va a dejar tirado. Te va a enseñar a abandonar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas esas cosas malas. Te va a enseñar a desear la palabra como un niño recién nacido desea la leche de su mamá. A crecer, a madurar en la fe, en la salvación que el Señor te ha dado. El Espíritu Santo te va a guardar para que tú no abandones la fe. Si el Espíritu no morara en mí, no tendría la misma seguridad de que mañana seguiría siendo hijo de Dios. Y me alejaría hacia cualquier lado. Por tanto, dependo del Espíritu. Y deseo que antes que yo mismo sea Él dominando y llenando cada aspecto de mi vida. Y eso es lo que apunta al segundo punto acá. Lo primero es seguridad, permanencia del Espíritu. Lo segundo es suficiencia. Miren ahí en el versículo 27 de Primera de Juan 2. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y acá de inmediato una pequeña aclaración. Dios diseñó la iglesia para que haya maestros que enseñen en ella. Dios dio dones para que la iglesia sea edificada. Efesios 4:11 dice así, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Pero a qué se refiere con que no tenemos necesidad de ser enseñados? ¿Se contradice la Biblia acaso? No, miren, es básicamente ver el tema que se viene tratando, de qué se viene tratando, cuál es el contexto. Los engañadores, los anticristos, los falsos maestros, los que precisamente enseñan lo contrario al Espíritu. Esto lo tenemos que ver de la siguiente manera. Miren, imaginemos a un papá o una mamá que le está enseñando a escribir a su hijo, a su hijito de unos 5 años, pues, imaginemos, y su hijo está sentado ahí sosteniendo el lápiz al mismo tiempo que intenta escribir una letra A, ahí, pero no le sale. Y ustedes están detrás del hijito viendo todos esos fracasos y cómo se frustra y deciden tomar la mano de su hijito y comenzar a ustedes a hacer la letra A, moviendo su mano. Pero en el fondo es él el que la está escribiendo. Solamente que movido por ustedes. O cuando le enseñamos a un hijo a caminar y al comienzo lo tomamos de las manos y vamos nosotros mismos impulsándolo, guiándolo para que camine. Y así aprenden. Prácticamente nosotros estamos caminando por él, pero él está aprendiendo así a caminar. Entonces ustedes ahora, que ya saben caminar, y ya saben escribir, imaginen que llega otra persona y les toma la mano a ustedes
y le dice, no, mira, así es como se escribe, así es como se camina. Y te enseña algo sin sentido, algo que no está mejorando tu forma de hacer las cosas, te está enseñando algo completamente diferente. Y ustedes quedarían como, ¿qué está haciendo? ¿Por qué me estás enseñando si yo ya sé estas cosas? Algo así es lo que ocurre acá, con la única diferencia que nosotros necesitamos constantemente de aquel maestro que nos está tomando la mano y nos está guiando para hacer las cosas. Porque nuestra meta no es aprender a escribir, nuestra meta es ser como Jesucristo. Y todavía no podemos llegar a decir que ya hemos alcanzado esa meta. Miren, Efesios 4, ahí mismo donde estamos, Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos, esa es la meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que lleguemos a ese punto de perfección, vamos a necesitar que el Espíritu Santo nos siga enseñando todas las cosas. Y para eso usa pastores y maestros que te enseñan y te llaman a depender del Espíritu. Te llaman a despojarte de todo lo que nos aleje, de dejar que el Espíritu Santo obre tranquilamente, sin estorbos. Todo siempre bajo la dirección de la palabra de Dios, que por cierto es inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando predicamos, oramos para que el Espíritu Santo sea guiando mis palabras y el Espíritu Santo sea abriendo sus ojos, su entendimiento para que puedan entender y aplicar estas cosas. Para que sus mentes se abran a Dios. Entonces, estamos como ese niño, siendo enseñados por el Espíritu todo el tiempo. Y llega un sujeto nada que ver a decirte, no, mira, así es como se camina. Entonces, ¿qué tenemos que decir? No tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Si estamos siendo enseñados y guiados por el Espíritu Santo, Él es suficiente. Su palabra es suficiente. Su guía, su unción es suficiente. Por eso el versículo 27 continúa diciendo, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y si aceptáramos que llegara otro a enseñarnos, seríamos como niños fluctuantes que van de aquí para allá, que sí, que no, como los de Efesios 4:14. Que dice ahí, yo creo que están ya en Efesios, vayan a Efesios porque vamos a estar harto tiempo ahí. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Por qué? Por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia, no son tontos, con astucia las artimañas del error. Hermanos, no tenemos la necesidad de ser llevados, conducidos por otros engañadores. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos guarda, el que nos enseña y que enseña a los pastores y maestros de esta iglesia y a toda la iglesia verdadera. Incluso más, toda persona que no es cristiana, cuando llega el momento de nacer de nuevo, si así están los planes de Dios, es gracias al Espíritu Santo que puedes comprender que eres un pecador y que necesitas no empezar a venir a la iglesia tanto, obviamente eso es bueno, pero lo que necesitas acá es a Jesucristo como Salvador. Y lo demás viene por añadidura. Y cuando llega ese momento en que realmente comprendemos todo esto, cuando nos cae la teja, como acostumbramos decir, es porque el Espíritu Santo lo hizo. Eso es lo que dice Juan 16:13, que también lo habíamos leído. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y en el versículo 8, un poquito antes dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él convencerá al mundo, el Espíritu Santo. Nos va a usar a nosotros, pero finalmente Él es el que va a hacer la tarea. El Espíritu Santo
convence de esta necesidad, los lleva a la salvación, les enseña todas las cosas usando los medios que Él decidió usar, es decir, a la iglesia entera, no solamente a los pastores, no solamente a los misioneros, no solamente a los maestros. Todos somos usados por el Espíritu Santo para enseñar todas las cosas. Pero no otro espíritu, no engañadores. Él es suficiente. Así que vimos que Él nos da seguridad, luego ahora vimos que Él es suficiente, y ahora vamos a ver que Él es verdadero. En el versículo 27 dice, y la unción, podríamos agregar ahí para dar contexto, y la unción es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado. En este caso, la unción verdadera se contrapone a las enseñanzas de los engañadores, que en otros textos se llamaría sabiduría humana. No que esté mal que el hombre sea sabio, no que esté mal que el hombre sea entendido, sino que se refiere a que el hombre, se refiere a lo que el hombre puede entender de Dios sin la palabra. Todo lo que el hombre puede hacer sin el Espíritu. Abandonado, sin Dios, y creyendo que no necesita la palabra de Dios. Entonces, lo que se refiere a esta sabiduría humana que conduce a la mentira, que nuevamente no es un llamado a no estudiar, no, para nada, no, es un llamado a no creer en estas cosas que intentan conducir a Dios, pero en verdad sin la palabra. Lo que se refiere a esta sabiduría humana es el intento del hombre de llegar a la bendición de Dios sin la palabra y por supuesto sin el Espíritu que permite que entendamos esa palabra. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, dice así, miren, 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos en el versículo 13, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y finalmente, esa enseñanza que proviene solamente de la mente del hombre, además de guiar a cosas que no permanecen, que dan falsa seguridad como murallas que aparentan ser fuertes, pero que en el fondo no lo son, y que no son suficientes, reflejan no tanto una buena intención de llegar a Dios por los medios que tienen, sino que el hecho de que habiendo conocido la palabra, habiendo tenido la palabra de Dios, la rechazaron y prefirieron enseñar lo que estaba en la vanidad de sus mentes, siendo duros de corazón y entregados a sus propios deseos y al amor a este mundo, a este sistema que nos rodea, que rechaza a Dios. Prefirieron eso. Miren, la enseñanza que vemos en nuestra Biblia no es así. La enseñanza del Espíritu y de Cristo es esta. Miren, Efesios 4, 17. Por eso les dije, quédense en Efesios 4. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus mentes. A eso se refiere con la sabiduría humana. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, no pueden llegar a Dios así, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Así que aquellos que conocen la verdad que enseña el Espíritu, son ahora transformados para vivir y andar como Cristo anduvo. Si realmente eres salvo, tu vida fue transformada y eso también incluye tu mente. Tus motivaciones, tus capacidades, tus pensamientos, tu moral. Todo ahora es hecho nuevo
por la obra del Espíritu. Y debemos ir renovando eso día tras día. Como quien se despierta en la mañana, quizá un poquito adormilado, sin ganas, y necesita una ducha, o un buen desayuno, o salir a correr quizás, y entonces ahí sí despierta y puede hacer sus actividades bien. No como cuando nos levantamos y nos sentamos en el sillón y empezamos ahí con el celular. Eso no nos despierta. Y nos hace mover el dedo nomás. Hermanos, tienes que despertar tu mente y darle alimento, pero eso es lo físico. Eso es lo físico. En lo espiritual tenemos que lavarnos y renovarnos con la misma intensidad. Y más todavía, porque es más provechoso todavía eso. Comenzar el día con la palabra. Quizá después de la ducha, quizá ahí con los audífonos, no sé. Comenzar el día orando. Comenzar el día reflexionando en Dios. Y seguir así, confesando pecados, alimentándonos más y más de su Espíritu. Y entonces, al estar llenos de su Espíritu, nuestra vida se va a transformar en un cántico de adoración. Pero cuando nos llenamos de otras cosas, nuestra vida se va a transformar en un cántico de otras cosas. Así que hagamos lo que dice Efesios 4, 22 al 24. Miren lo que dice acá, Efesios 4, 22. Vamos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado, despójate de eso, conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad ¿de qué cosa? De la verdad, porque la unción es verdadera, de la verdad y no de la mentira. Así que, ¿cuál es la conclusión frente a toda esta realidad de engañadores que podrían llegar a nuestra iglesia y que afuera abundan y que incluso nuestro propio corazón es engañoso? La respuesta es que la unción del Espíritu Santo es segura, no como las otras cosas que no permanecen, que dan falsas seguridades. La unción del Espíritu Santo es suficiente, no como las otras cosas que, por más que nos enseñan, nos alejan de la verdad y nos alejan de Dios. Y precisamente, la unción del Espíritu es verdadera. Y cuando otra cosa busca tomar el lugar de Dios y de esta unción, de su palabra, eso es un engaño. Y debemos cuidarnos de eso. Pero la mejor forma de cuidarnos es algo que nunca está de más decirlo. Miren cómo termina el texto: permaneced en Él. Permaneced en Él. En 1 de Juan 2:27. Que de esto trataremos en más detalle el próximo domingo. Pero la forma en que uno permanece en el Espíritu es permaneciendo en su palabra y perseverando en obedecer su palabra. Nosotros tenemos urgentemente, ahora y todos los días, que aferrarnos fuertemente a las enseñanzas de las palabras y obedecerlas y ponerlas en práctica. Así como el Señor Jesús decía en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, la palabra de Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer en la unción del Espíritu es manifestar que tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo permanece en nosotros. Como quien viaja en un avión confiando en que el piloto está ahí, no se ha tirado en paracaídas, viaja en paz, tranquilo, confía en Él. Permanecer en la unción del Espíritu es manifestar que hemos aprendido lo que Él nos ha enseñado. Así como el niño que es enseñado a caminar, ¿qué hace ahora? Camina. Efectivamente camina. Así también el mismo cristiano que es enseñado por el Espíritu Santo, por la palabra, a caminar, ahora comienza
a andar como Jesús anduvo, como Jesús camina todavía. Y permanecer en la unción del Espíritu es ser capaz de diferenciar lo que es verdadero de lo que es mentira. Y sabiendo eso, seguir la verdad y rechazar la mentira. Entonces, básicamente, permanecer en el Espíritu es andar conforme al Espíritu. Y esto conforme a su palabra y no conforme a cosas que buscan usurpar el lugar de la palabra. Y como hemos leído harto Efesios 4, volvamos allá un rato para que terminemos. Y creo que si bien este texto de Efesios 4 no usa las palabras permanecer en la unción, sí reflejan claramente qué es esto, pero puesto en práctica, con ejemplos claros, sencillos. Miren el versículo 25, por lo cual, Efesios 4, 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Lo mismo, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, permanecer en el Espíritu es desechar la mentira y buscar la verdad. Versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, permanecer en el Espíritu es desechar pronto la ira y buscar la reconciliación. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padece necesidad. Permanecer en el Espíritu es desechar la codicia y buscar la generosidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Desechar lo que destruye o lo que pudre y entonces buscar la edificación de la iglesia por la palabra de Dios. Versículo 30. Y no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Permanecer en el Espíritu es no hacerlo. En verdad es hacerlo, entristecer a Él con caídas que son pequeñas, que en verdad están mostrando el rechazo que podría transformarse en algo mucho más grande, siendo que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y finalmente, por si todos esos ejemplos no fueron suficientes, veamos lo que dicen los versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? ¿En mis fuerzas? No, en Cristo. En Cristo. Y podríamos seguir leyendo todo el capítulo 5 también, pero bueno, tranquilos. Y finalmente a lo que nos lleva el Espíritu Santo es a permanecer y a ser imitadores de Dios como hijos amados. Y si permanecemos en Él, seremos como Él. Así que el llamado acá no es solo a tener cuidado con los falsos maestros engañadores, sino que también a permanecer en el Espíritu y manifestar esto. Hermano, tenemos la unción del Espíritu que permanece en nosotros, que es suficiente para enseñarnos a ser como Cristo, y es una unción que es verdadera. Entonces así, como permanece en nosotros, permanezcamos en Él, y así como Él es fiel, seamos fieles a Él. Y si tú no conoces todavía, si tú todavía no has conocido realmente a Cristo, la invitación es a esa. Conoce a tu Salvador, conoce a Cristo, ve a Él, arrepiéntete por tus pecados, comienza a vivir para Cristo. Comienza, experimenta también esta unción del Espíritu y comienza a tener una nueva vida que Él te va a dar
a todos a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, de Jesucristo, para salvación, todos ellos también serán nacidos de nuevo y conocerán la vida eterna. Y así también permanecerán en Él, como Él permanece en nosotros, y serán fieles a Él, como Él es fiel. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por ser bueno, por ser fiel, por amarnos. Gracias, Padre, porque no nos abandonas, porque tu Espíritu Santo sigue en nosotros y nos guía, nos enseña, nos cuida, nos recuerda que nos amas. Nos recuerda, Padre, tu compasión. Nos muestra cada vez más esa cruz de Jesucristo. Nos muestra cada vez más la preciosa salvación. Nos enseña a andar como Él anduvo. Nos produce esa sed por la palabra. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que está ahí. Y te pedimos, Señor, para que abunde más y más en nosotros, para que nosotros permanezcamos más en Él. Señor, transforma nuestros corazones, haznos fieles adoradores a ti por la obra del Espíritu Santo, Señor. Lo rogamos, Señor, a ti, porque por nuestras fuerzas no podemos. Dependemos de ti, Señor. Inclinados ante ti, Señor, buscamos tu compasión, tu misericordia, tu gracia, para que tengas, Señor, compasión de estos pecadores y nos enseñes a andar cada día más como Jesucristo anduvo. Gracias, Padre, por todo. Y te rogamos todo esto en el precioso nombre de aquel que dio la vida por nosotros en la cruz, el Señor Jesucristo, el único que reina por siempre. Amén. Gracias, hermanos.